En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. El presidente de México, Porfirio Díaz, junto al calendario solar azteca, 1910. En la imagen vemos al presidente mexicano Porfirio Díaz posando junto a la enorme piedra conocida como el calendario solar azteca. Este monumento, también llamado la Piedra del Sol, pesa más de 20 toneladas y es una de las piezas arqueológicas más valiosas de México. Para los aztecas no era simplemente un calendario, sino un símbolo sagrado de los ciclos del tiempo y de la vida. En 1910, cuando se tomó esta fotografía, Díaz buscaba proyectarse como defensor del patrimonio nacional, aunque en realidad su dictadura se acercaba a su fin. La imagen impresiona por el contraste, la pequeña figura humana frente a la losa colosal que representa milenios de historia. La huelga de basureros en Nueva York, 1968. Las calles de Nueva York cubiertas de montañas de basura. No se trata de una catástrofe, sino de la huelga de trabajadores de limpieza de 1968. Los basureros exigían mejores salarios y condiciones laborales. Durante varios días, la ciudad prácticamente se ahogó en desechos. El mal olor, las ratas y el caos formaban parte del paisaje cotidiano. La foto refleja el desorden, pero también recuerda lo indispensable que es el trabajo de quienes suelen pasar desapercibidos. Gracias a estas protestas, más tarde se lograron cambios en la legislación laboral de Estados Unidos. Uno de los últimos habitantes originarios de Tasmania, 1869. Este retrato es un recordatorio trágico del destino de pueblos enteros. El hombre en la imagen fue uno de los últimos representantes de los aborígenes de Tasmania. En el siglo XIX, los colonos británicos prácticamente exterminaron a la población indígena de la isla mediante matanzas y deportaciones forzadas. Se considera que hacia finales de ese siglo, los tasmanos dejaron de existir como grupo étnico. Su rostro, lleno de tristeza y dignidad, dice más que cualquier palabra. Es la memoria viva de un genocidio silenciado durante mucho tiempo. Hong Kong en 1967 y en la actualidad. En la foto superior aparece el Hong Kong de finales de los 60s. Colinas verdes, edificios bajos y apenas algunos barrios residenciales. La foto inferior muestra la ciudad moderna, convertida en un bosque de rascacielos en tan solo unas décadas. Es una impactante ilustración del vertiginoso desarrollo de la urbe, que se convirtió en uno de los centros financieros del mundo. El contraste del antes y después es tan fuerte que parece tratarse de dos lugares distintos. Y sin embargo, aquí se ve con claridad la rapidez de la transformación de la civilización. Un dirigible sobre la playa de Tamarama, Sydney, 1908. Sobre la costa australiana donde descansan los bañistas, flota en el cielo una extraña construcción, uno de los primeros modelos de dirigibles. A comienzos del siglo XX, estos aparatos eran vistos como el futuro de la aviación. Parecían criaturas fantásticas, enormes como ballenas en el aire, avanzaban lentamente causando asombro y también inquietud. La fotografía conservada en color transmite la atmósfera de aquella época. Paseos en la playa, miradas curiosas hacia el cielo y el inicio de una era de experimentos técnicos. Casco de ducha, 1970. Este invento resulta casi cómico. Una mujer bajo la ducha lleva un casco transparente con un tubo. La idea era sencilla, proteger el peinado y el maquillaje del agua. En los años 70 se anunciaba como una auténtica revolución para las mujeres. Hoy nos parece un simple capricho extravagante, pero entonces parecía práctico. Nunca llegó a popularizarse, pero quedó en la memoria como ejemplo de curiosos experimentos de la moda y la vida cotidiana. Los esquimales y el primer trampolín. Ante nosotros, una antigua tradición esquimal. Una piel de morsa extendida en la que varias personas lanzan a un cazador por los aires. No era solo un juego, sino también un método práctico. En la caza de ballenas y mamíferos marinos, este salto permitía divisar a la presa desde lejos. Podían elevar a la persona a la altura de un edificio de 4 pisos. La foto transmite pura energía. Los niños ríen, los adultos ayudan y en el cielo vuela el saltador. De esta costumbre nació el trampolín moderno. Una joven siberiana con un osesno, comienzos del siglo XX.
En la imagen, una muchacha en un pueblo y un pequeño oso de pie sobre sus patas traseras, como si quisiera jugar con ella. En rincones remotos de Siberia, a menudo se domesticaban animales salvajes, y los ositos a veces llegaban a ser mascotas. La escena parece sacada de un cuento. La cabaña de madera, la sonrisa ingenua de la joven y el simpático animal que no transmite amenaza. Es un momento único en que lo salvaje y lo humano convivían lado a lado. Pescadores con su captura en el Volga, 1924. En la foto vemos a un grupo de pescadores posando junto a peces gigantes capturados en el Volga. Algunos eran tan enormes que superaban la altura de una persona. Hoy estas capturas parecen imposibles, pues la ecología y la pesca industrial acabaron con poblaciones de ese tamaño. La imagen recuerda lo abundantes que alguna vez fueron nuestros ríos. Los hombres aparecen orgullosos, pero al mismo tiempo cotidianos. Para ellos era parte de la vida diaria. Escuadrón armado en el Vaticano, 1937. En la imagen aparece un grupo de monjas en hábito negro sosteniendo rifles. El contraste es tan sorprendente que cuesta creer que sea real. En los años 30 se tomaban fotos durante entrenamientos de autodefensa. Difícilmente estas religiosas llegaron a combatir, pero la foto se convirtió en un símbolo de la época, cuando incluso figuras de la iglesia se preparaban ante posibles peligros. Sus rostros severos contrastan con la idea de la vida pacífica en los conventos, creando una impresión realmente única. El caballo más grande del mundo, 1928. Ante ustedes un gigante entre los animales, un caballo de 2,20 metros de altura a la cruz y más de 1,5 toneladas de peso. La foto fue tomada en 1928 y aún al lado de hombres adultos, este animal se ve increíblemente masivo. Caballos como este eran criados para trabajos pesados, arrastraban carros cargados, servían en la agricultura y en la construcción. Hoy en día casi no se ven gigantes semejantes y la imagen nos recuerda una época en la que la fuerza física de los animales era el principal motor del progreso. El rey Olaf V de Noruega, en tranvía, años 70. Esta fotografía se convirtió en leyenda dentro de Noruega. En ella aparece el rey Olaf V sentado en un tranvía junto a pasajeros comunes. En los años 70 el país atravesaba una crisis energética y el monarca quiso dar ejemplo usando transporte público. En la imagen se le ve intentando pagar su boleto, pero los pasajeros ya habían cubierto su viaje. Para los noruegos esto fue símbolo de democracia. Su rey era uno de ellos, y con ese gesto se ganó aún más respeto. El primer ordenador Apple I, 1976. En la foto se aprecia una caja de madera con teclado y la inscripción Apple Computer. Se trata del Apple I, el primer ordenador creado por Steve Wozniak y Steve Jobs en un garaje. Solo se produjeron unos 200 ejemplares. Cada uno costaba $666.66 y en ese entonces fue una revolución, un ordenador personal al alcance de la gente. En 2014 uno de estos equipos se subastó por $905,000. Esta imagen marca un hito en la historia de la tecnología, el inicio de la era Apple. Protesta juvenil contra la integración racial, Alabama, 1963. Vemos a un grupo de estudiantes blancos con pancartas y banderas confederadas protestando contra la integración de niños afroamericanos en las escuelas. Sucedió en pleno auge del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La foto muestra lo profundas que eran las resistencias y cuánto se oponía la sociedad a los cambios. Hoy esta imagen resulta un doloroso recordatorio. Hace apenas unas décadas la igualdad debía conquistarse en las calles frente a multitudes hostiles. Mogadishu, capital de Somalia, años 60. En la imagen aparece una ciudad soleada y pacífica con edificios blancos de estilo colonial, palmeras y calles limpias. Es Mogadishu antes de la guerra civil. En los años 60, Somalia era un estado estable y su capital era conocida como la perla del este de África. Cuesta imaginar que después se convertiría en símbolo de caos y conflicto. Esta foto provoca sentimientos encontrados. Muestra que incluso los lugares más hermosos pueden desaparecer bajo el peso de la historia. Stan Lee y sus hijos, años 70. En la foto, un sonriente Stan Lee posa con dos superhéroes, Hulk y Spider-Man. No se trata de películas modernas, sino de actores disfrazados que representaban a los personajes de los cómics en ferias y shows. Stan Lee llamaba a sus héroes sus hijos, pues fueron ellos quienes lo convirtieron en leyenda de la cultura pop. La imagen refleja el espíritu de esa época, sencillez, entusiasmo y una fe inmensa en la fantasía, que luego conquistaría el cine mundial. Ejecución con cañón, Irán, mediados del siglo XIX.
Esta escena parece casi increíble, pero es real. Se ataba a una persona al cañón y el disparo destrozaba el cuerpo. Ese método de ejecución se practicaba en Irán y en otros países de Oriente en el siglo XIX. La foto captó el momento en que la multitud observaba la preparación. Es un recordatorio de la brutalidad del pasado y de cuán valioso es hoy el concepto de los derechos humanos. El telescopio del castillo de Birr, Irlanda, 1845. Ante ustedes una estructura gigantesca que parece sacada de una novela de Julio Verne. Es el telescopio construido por el astrónomo irlandés William Parsons en su mansión familiar. En 1845 fue el telescopio más grande del mundo y lo siguió siendo hasta 1917. Gracias a él se obtuvo una de las primeras imágenes de galaxias espirales. La foto muestra no solo ciencia, sino también la insaciable pasión humana por mirar al cielo y tratar de comprender el universo. Ronald Reagan como modelo, 1940. En la foto, el futuro presidente de Estados Unidos aparece en ropa interior en la Universidad del Sur de California, posando para estudiantes de arte. Era una de sus formas de ganar dinero mientras estudiaba. ¿Quién hubiera pensado que este joven que sostenía un balón y servía de modelo para esculturas llegaría a ser el 40º presidente de Estados Unidos? La imagen simboliza que los grandes líderes suelen comenzar con los oficios más modestos e inesperados. El vapor Caballo Blanco en el río Yukon, comienzos del siglo XX. En la imagen se ve un enorme vapor navegando por las aguas del Yukon en Alaska. Estas embarcaciones tuvieron un papel decisivo en el desarrollo de la región. Transportaban oro, mercancías y personas durante la fiebre del oro. Sin ellos, la colonización de Alaska habría sido casi imposible. La foto transmite la atmósfera de aquella época, el humo de la chimenea, el cañón del río y cientos de personas a bordo lanzándose hacia nuevas oportunidades y peligros. Marilyn Monroe sin maquillaje, 1955. Una foto rara donde el futuro ícono de Hollywood aparece de la forma más natural. No vemos aquí a la estrella brillante con vestidos de lujo y maquillaje impecable, sino a una mujer sencilla, con sombrero, mirada serena y un ligero cansancio en el rostro. Esta imagen nos recuerda que incluso los símbolos más deslumbrantes de la belleza y el glamour siguen siendo personas, con imperfecciones y momentos auténticos que pocas veces quedan capturados. Fotos como esta nos permiten mirar a la leyenda desde otro ángulo. Conrad Veidt en la película El hombre que ríe, 1928. La interpretación de este actor del cine mudo fue una auténtica inspiración para la creación del mítico personaje de los cómics, el Joker. Su maquillaje, la sonrisa siniestra y la mirada penetrante resultan a la vez trágicos y aterradores. En el filme, el protagonista sufre por una sonrisa permanente, tallada en su rostro, lo que lo convierte en símbolo del dolor humano y el rechazo social. El público de aquellos años quedó impactado por una imagen tan expresiva y perturbadora. Aunque se filmó hace casi un siglo, la fuerza visual de este personaje sigue siendo intensa hoy. El Departamento de Policía de Los Ángeles atrapa a un ladrón con cebo, 1960. La foto parece sacada de una comedia, pero en realidad muestra una operación policial seria. Vemos a un grupo de detectives disfrazados de ancianas, con pañuelos y abrigos, convertidos en señuelo para un peligroso criminal. Este hombre había matado a una mujer mayor para robarle el bolso, y la policía decidió actuar con creatividad. Imaginen, un grupo entero de hombres en ropa femenina, esperando en las calles para atraparlo en el acto. La imagen simboliza la astucia con la que las fuerzas del orden podían actuar en pleno siglo XX. El oficial japonés, Hiro Onoda, que se rindió en 1974. En 1944, un joven teniente recibió la orden de organizar una guerrilla en la isla filipina de Lubang. Cuando Japón se rindió, él nunca se enteró y continuó escondido en la selva convencido de que la guerra seguía. Durante 30 años sobrevivió como ermitaño, cazando, ocultándose y atacando de vez en cuando, creyendo cumplir su misión. No fue hasta 1974 que su antiguo comandante viajó personalmente a la isla para persuadirlo de rendirse. Esta es la historia de una lealtad fanática y una trágica soledad que convirtieron a Onoda en leyenda. El Regimiento Ciclista del Ejército de los Países Bajos, 1940. La foto fue tomada poco antes de la invasión alemana. En aquel tiempo, en muchos países la bicicleta era considerada un medio eficaz para la guerra, silenciosa, rápida y sin necesidad de combustible.
Pero en apenas unos meses esta estrategia resultó inútil frente a la maquinaria motorizada de la Wehrmacht. La imagen muestra una larga columna de soldados con bicicletas, aún sin saber que muy pronto su país sería ocupado. Es un símbolo del fin de una era ingenua y del inicio de otra donde los tanques y la aviación se volvieron decisivos.